Las imágenes que veíamos recién son, por supuesto, las del reciente viaje del presidente Macri a China, y con buenos motivos, porque China es el segundo mayor socio comercial de la Argentina después de Brasil, el tercer inversor extranjero directo, y hay una serie de negocios, acuerdos. La relación con China es muy delicada, es un asunto público de primer orden, y por eso nos vamos a ocupar de este tema esta noche en Asuntos Públicos. Y Silvia, Mabel, bueno, hay continuidades y rupturas aparentemente en la relación con China que se estableció ya durante el gobierno anterior de los Kirchner, y hubo algunos chispazos. Vos, Silvia, me estabas comentando hace un rato que el tema de China o la relación con China tiene algo que ver con el súbito alejamiento de la canciller Susana Malcorra, ¿no? Sí, aparentemente es eso, según fuentes muy informadas, entre otras cosas, del gobierno. En primer lugar, el tema de China, el embajador Guelar no hace más que repetir que la mejor herencia que dejó el gobierno anterior fue haber definido a la Argentina con una relación estratégica con China, es decir, un socio estratégico donde la palabra estratégico tiene su peso no solo simbólico, sino en una serie de tratados muy importantes. En segundo lugar, en el tema del viaje, porque Macri en realidad era un viaje previsto para septiembre, pero se anticipa porque en China se desarrollaba una conferencia muy importante que es el tema de la ruta de la seda, algo a lo cual China le está poniendo mucho énfasis para establecer una nueva relación con sus socios de Asia y Occidente. Pero le reprocharon fuentes del gobierno a la canciller Malcorra no solo haber anticipado el viaje, sino haber firmado o no haber sido más dura en los convenios que se firmaron en China. Porque, bueno, el tema de las represas, que mucha gente del PRO cuestiona, y el tema de las centrales nucleares, por el cual hay un compromiso de inversión por 12.500 millones de dólares, es mucho, para 2 nuevas centrales nucleares. Habría sido como la gota que colmó el vaso, porque previo hubo muchos reproches a Malcorra por su posición con Venezuela. Claro. La criticaron a Malcorra dentro del PRO, diciendo que ella había tenido una posición suave, entre comillas, con Venezuela en función de su candidatura a Naciones Unidas, o sea, en función de conseguir votos para Naciones Unidas. Malcorra tuvo una posición bastante coherente con Venezuela, porque ella decía, en las charlas con periodistas, nos decía que era absurdo aislar a Venezuela en un país que está tan armado y que puede provocarse una guerra civil. Entonces, que no había que echarla de los organismos, al contrario, que había que encarar una negociación seria con Maduro,
y tratar de acercar a la oposición y Maduro y tratar de buscarle una salida. Por eso ella viajó varias veces a Roma, algunas nos enteramos, otras no, para tratar de que el Papa Francisco realmente jugara un rol de mediador. Ahora, y Silvia, justamente en ese sentido, ¿cómo ves que los crujidos dentro del gobierno con relación a China, en este caso, tiene que ver tanto más con intereses económicos de algunos grupos que apoyan este gobierno o una cuestión más ideológico-política que no se pueden terminar de ubicar cómo es el mundo? No sé, no sabría responderte, pero en cuanto a los intereses económicos, la principal empresa o compañía privada de la Argentina, una de las principales, que es el Grupo Techin, tiene a China en su mira, es decir, claro, cada ese es vez... otro tema. Claro, los industriales, la nueva conducción de la UIA, lo primero que hizo fue... Decir China no nos gusta. Bueno, tenemos mucho para hablar de China y hoy está, por suerte, con nosotros un experto, el colega y amigo Néstor Restivo, que en los últimos años se ha especializado en China, es editor de la revista Dang Dai, esta revista excelente de un nivel gráfico extraordinario, y además autor de un libro que se acaba de reeditar, Todo lo que necesitas saber sobre China, que acaba de reeditar la editorial Paidós. Néstor Restivo, gracias por estar esta noche con nosotros. Y bueno, China, Argentina, estás en el centro de la polémica. La primera pregunta que tenía para hacerte es, hay una continuidad, el embajador no cambió, ¿no? O sea, el que recibió a Macri y Aguilar, que ya estaba, en eso no hubo cambios, ¿no? Hay, digamos... Lo que hay es una continuidad de una política de Estado de Argentina, lo cual no es poco para un país como el nuestro que prácticamente no tiene políticas de Estado. Uno cuenta Malvinas, e inclusive en Malvinas hay a veces chisporteo, cosas, algunos papelones diplomáticos, pero se supone que hay una continuidad. Desde luego la relación con los vecinos, particularmente con Brasil, y China se ha constituido en una política de Estado. Una continuidad. Inclusive todos los presidentes democráticos de Alfonsín en adelante, todos han tenido relación bilateral intensa con el presidente de turno de China, y en el año 2004 hubo un salto estratégico muy importante con la visita de Néstor Kirchner, después ratificada por Cristina Fernández de Kirchner, y ahora por Mauricio Macri, aunque en el cambio de gobierno hubo unos amagues de revisar más profundamente la relación con la República Popular China, hasta que se comprendió que era difícil ir para atrás en muchas cosas, y por lo tanto este viaje de Mauricio Macri, que después podemos dar algunos detalles, reivindica esa relación. Entonces hay ciertamente una continuidad, quizá más por la propia ambición china, que la tiene no solo con la Argentina, ni mucho menos, sino con todo el mundo, de establecer vínculos profundos y en función de sus propios intereses con el resto del mundo. Y de este lado ver cómo nos podemos de alguna manera adaptar a esa realidad desde la perspectiva del interés nacional. Entonces, en ese marco hay una continuidad y se ratificaron todas las cosas que al principio del gobierno de Macri parecía que iban a caerse, las represas, el swap de monedas con el Banco Central, las centrales nucleares, etcétera, cosas que ya se venían trabajando desde la gestión anterior. Porque esos creo que eran 10.000 millones de dólares de los swaps, todavía siguen estando en las reservas, Sí, ¿no? en el swap pasó algo curioso, ¿no? En los debates del 2015, antes de que cambiara el gobierno, el PRO, el radicalismo en general, la oposición al kirchnerismo, decía que el swap de monedas, que es una especie de préstamo stand-by, que se prestan yuanes y pesos, en realidad yuanes, China no necesita los pesos argentinos. ¿Qué decía la oposición? Que eran inconvertibles, que el renminbi, que es la moneda china, no servía, que era un maquillaje para las reservas, que no servía para nada. Igual se aprobó por la mayoría parlamentaria. ¿Qué hizo Macri cuando subió al gobierno? Envió al ministro Prat Gay, en ese momento al Frente de Economía, y no solo ratificó el swap, sino que lo ejecutó, con lo cual Argentina está pagando intereses, ahora 11.000 millones de dólares. O sea que eran convertibles los yuanes. Y eran convenientes. Convenientes también para tener un respaldo financiero en las reservas mucho mayor. Y así con otras cosas, las represas parecía que se caían, pero se ratificaron, a pesar de que hay todavía una polémica. Las centrales nucleares me parece que es distinto porque no estaban en marcha, las represas sí. Entonces las centrales atómicas, sí, el gobierno de Macri tiene toda la autoridad y la legitimidad para decir, bueno, se firmó, pero vamos a ver cómo lo hacemos.
Y bueno, esta novedad de que la quinta central sea en Río Negro también va a habilitar un debate, porque ya hay una movida ambientalista en la Patagonia, en fin. Nada es fácil con China, y los chinos tienen su paciencia. En tema de centrales hidroeléctricas, los chinos son los campeones mundiales, porque creo que algo así como casi la mitad de todas las centrales hidroeléctricas que operan en el mundo están en China. Además, gran parte de la dirigencia china, entendí hace poco, son ingenieros hidráulicos. Sí. Los mayores dirigentes del Partido Comunista chino, ¿no? Sí. Es porque el problema del agua en China es muy grande. Sí. Claro. La represa de Santa Cruz, la licitación la ganó Hechouba, la empresa china, junto a Electroingeniería de Argentina e Hidrocuyo, también más chiquita de Argentina. Hechouba es la constructora de la represa de Tres Gargantas, que es la más grande del mundo, y es la que había empezado a hacer en Santa Cruz las represas Kirchner y Zepernik, y lo que se trabó a partir de la presión sobre todo del ministro Bergman y del ministro Aranguren. Pero ahí lo que planteó China es que esas inversiones llevan la firma del presidente Xi Jinping, no pueden frenarse. En todo caso, se revisaron técnicamente, se atendieron algunas demandas ambientales, la Corte Suprema habilitó un estudio de impacto ambiental, ahora falta hacer la audiencia pública, que no es vinculante, pero hay que hacerla, pero todo indica que se va a continuar. Pero aún así, dentro del PRO hay resistencia con eso. Las centrales hidroeléctricas en la Argentina tienen historia, si no, fijémonos en Yacyretá, larga historia. Podemos seguir hablando de esto en los próximos 20 años sin ningún problema. ¿Cuáles son las resistencias? ¿De qué índole son las resistencias? Además de las ambientalistas que pueden ser. Ambientales hay muchas. En mi opinión, el Ministerio de Medio Ambiente está muy tomado por organizaciones ambientalistas y lamentablemente hay un ministro que él mismo dijo que no entiende del tema ambiental. El rabino Bergman dijo eso apenas asumió. Entonces ahí hay una presión muy fuerte de los sectores ambientalistas, a los cuales el presidente Macri los atendió al principio de su gestión y medio que habría prometido frenarlas. Ignorando esto, que hay una firma del segundo presidente más importante del mundo. Aranguren después lo que hizo fue reducir algunas cuestiones técnicas, en vez de 11 turbinas pasaron a ser 8, unas cuestiones técnicas que yo no entiendo porque no soy ingeniero hidráulico, pero la cota de los ríos y los lagos se bajaron, había un par de especies que estaban en peligro, bueno, eso se resolvió. Después hay un tema de cuestionamiento por la licitación, porque esa represa fue licitada 3 veces, hasta que finalmente la última y la que se aprobó fue la que ganó Hechouba, Electroingeniería e Hidrocuya. Pero en cualquier caso eso ya está firmado y ya está avanzada la obra, es decir, ya habían llegado maquinarias, va a ser un impacto de empleo importante en el lugar. Entonces, frenar todo eso era Para mí ahí pesó mucho un razonamiento más de tipo ideológico, ¿sí? La provincia de Santa Cruz, la empresa que está funcionando ahí es Electroingeniería, muy vinculada al kirchnerismo. Las empresas se llaman Kirchner y Zepernik. Zepernik fue un gobernador perseguido por la dictadura militar. Alicia Kirchner, o sea, un apellido Kirchner, sigue siendo gobernadora, es decir, no era demasiado para el gobierno de Cambiemos. Pero por lo que se sabe, se avanza, va a ser la audiencia pública y la obra es muy difícil que vaya para atrás. No, y más aún, Macri viajó a China con un escrito que decía que estaban aprobadas ambientalmente, o sea, llevó una carta como para darles garantía de que la obra se va a hacer. Ahora, incluso hay una especie de default cruzado, sí, ¿no?, con las obras de China. ¿Nos podrías explicar un poquito más de qué se trata? Se llama el cross default, que no está expresado, pero varias veces China le mandó señales al gobierno argentino, inclusive hubo 2 cartas de bancos que financian la obra de las represas de Santa Cruz, en la gestión de Prat Gai fue eso, advirtiéndole que si se caía la inversión en la represa, que es la inversión más grande que tiene China fuera de su territorio en esa temática, o sea que es muy importante, son 4.000 millones de dólares aproximadamente. Si eso se caían otros apoyos que da China, por ejemplo, la financiación del Belgrano Cargas o mismo el swap de monedas con el Banco Central. Entonces ahí no tiene mucho margen el gobierno para hacer caer una obra y hacer caer detrás de eso el resto de las inversiones. En un mundo donde no hay precisamente exceso de financistas y dinero fácil de acceso a nivel... Fijémonos que lo pasó en Chihuido con otra represa en Neuquén. Iba a ser financiada por Rusia, eso se cayó. ¿A quién recurrió el gobierno de Mauricio Macri? A China. Es decir, hoy en día hay pocos financistas de obras de infraestructura que necesita la Argentina, así que tendrían que ser más cuidadosos con esta situación, desde luego sin someterse a la lógica china. Bien. Y después está el tema de la nueva conducción de la UIA, que ni bien llegó, dijo cuidado con la industria argentina, tenemos que protegernos. Esto lo vamos a charlar en el próximo bloque, enseguida volvemos.
Hace 65 años que nuestra historia se alimenta de otras historias que nos ayudaron a crecer. Arcor, alimentando momentos mágicos. IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Aceitera General Dehesa, una empresa comprometida desde hace más de 65 años con el desarrollo del país y las generaciones futuras. Auspicia este programa. Claro, es simple. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa. Por eso, queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entrá a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. Préstamos personales de hasta 500.000 pesos a tasa fija. Cumplí tus sueños con Banco Provincia. Seguimos en Asuntos Públicos, hoy haciendo foco en China, la relación entre Argentina y China a propósito del reciente viaje del presidente Macri allí. Y la pregunta que había quedado pendiente para nuestro invitado de hoy, Néstor Restivo, era las importaciones en estos últimos meses, y muchas importaciones de China están en aumento y los industriales argentinos están poniendo unas cuantas señales de alerta cada vez más importantes. ¿Cómo está ahí la relación? En principio pensar en el contexto mundial, ¿no? China es hoy un país que preocupa a todos los industriales de todos los países del mundo. Claro. Vos decías antes que Argentina se tiene como segundo socio comercial a China, después de Brasil. Bueno, esto le pasa, el otro día decía el embajador de China en la Argentina, Yang Guangming, más de 130 países en el mundo, o sea, 2/3, digamos, tienen como primer socio económico a China. Si vos sumás el intercambio comercial, la cooperación y el tema de créditos también, ¿no? Porque también hay un tema de endeudamiento con China creciente en muchos países. Entonces, todos los países tienen, fíjate lo que pasó con Donald Trump en su campaña. Es un problema mundial de cómo competir con China. Y en el caso de la Argentina hay un problema serio que es el déficit comercial año a año, con China 4, 5, 6 mil millones de dólares en los últimos 6, 7 años, ¿no? Entonces, desde luego, los industriales tienen algunas prevenciones con China y es atendible el reclamo que a veces hacen los sectores productivos nacionales. Por otro lado, también es cierto que el sector empresario argentino no es precisamente un agente económico con vocación de riesgo, con ver cómo pueden competir un poco mejor con China. El gobierno anterior y este también ha hecho montones de ferias, de exposiciones, de misiones comerciales, de participación en ferias chinas. Y la verdad que los empresarios argentinos más bien tienen una dinámica, en mi opinión, rentística, de sacar el dinero afuera a través de fuga de capitales. Cuando hay espacios para ocupar, si no lo ocupa China, pero hay espacios. Por ejemplo, las centrales atómicas, no sé cómo es la letra chica de lo que firmó ahora Macri, pero en el gobierno anterior había espacio para muchas pymes, sobre todo en la quinta central y en el reactor inclusive, pero si el porcentaje que se le ofrece al empresario local no se ocupa, no te quepa duda que lo va a ocupar China. Entonces, también ahí hay una prevención por demás, me parece, de algunos empresarios. Y lo otro es esta categoría de economía de mercado, que es lo que fija la Organización Mundial del Comercio, de lo cual yo soy muy crítico en este sentido. La Organización Mundial del Comercio, a diferencia de otras instituciones como el FMI, como el Banco Mundial, como la propia Naciones Unidas, que tiene su Consejo de Seguridad, FMI y Banco Mundial muy dominadas por Estados Unidos y por Europa, la OMC actúa de consenso, todos los países tienen el mismo voto en teoría. Eso es bueno. Aún así, la OMC es muy representativa del modelo neoliberal, y ese modelo neoliberal es el que se apropia de palabras, como históricamente ha hecho el capitalismo, apropiarse de palabras que son muy anteriores a la existencia del capitalismo. La democracia, el concepto de la paz y ahora el concepto del comercio. Comercio los chinos lo vienen haciendo hace 5.000 años. Claro. Y el capitalismo tiene 200 años. Así que tendrían que ser un poquito más cautos y decirle, bueno, China es una economía mercantil. ¿Cómo podemos hacer para
equilibrar un poco esa balanza comercial sin agarrarnos de un modelo como el de la OMC, que niega otras condiciones muy restrictivas y muy proteccionistas de los países de la Unión Europea, de los países de Estados Unidos. Así que ahí hay todo un debate. Me parece que la UIA se aferra a eso, sobre todo en el caso de Techint, para proteger su mercado interno. Y tienen el discurso de que ataca en el empleo. Bueno, ojalá se preocuparan los empresarios argentinos por el empleo nacional de otra manera. Ahora, Néstor, en el caso de economía de mercado, lo que dicen los empresarios es que el problema surge si China es reconocida como economía de mercado por la Argentina. De paso, la OMC se reúne ahora, a fin de año, la reunión ministerial de la OMC va a ser en Buenos Aires y va a ser un suceso importantísimo. Claro, si China es reconocida como economía de mercado, vos no podés decir me están importando a precio de dumping, porque hasta ahora, digamos, para hacer la prueba, digamos, vos podías comparar el precio chino con un tercero. Al ser economía de mercado, no, lo comparás con su propio precio interno. Sí. Y en realidad es verdad, cuando vos comparás, por ejemplo, el precio de un juguete, de un textil, por el modo de producción china, con sus clústeres productivos impresionantes, que digamos, no podés competir con esos precios. Sí, en el 2001, cuando entró China a la OMC, se abrió un periodo de transición en el cual se habilitaba un capítulo que, como bien decís, Silvia, si un país no reconocía a China como economía argentina, en el caso de Argentina, si importaba material, mercadería a precios de dumping, se comparaba, por ejemplo, con Corea, a ver si ese precio era o no por debajo del costo. Reconocer economía de mercado, efectivamente, sería que no se compara con China y se acepta los precios que China dice, ¿no? Es un problema, insisto, es un problema mundial donde me parece que cada país debería ver de qué manera participar de esa relación con China sin primarizar su economía, buscando algún sector competitivo, agregando valor a los sectores que tienen ventaja en la Argentina, ¿no? Es muy posible que China, como China está subiendo en la escala, digamos, de lo que se llama de agregación de valor, ¿no? Ya textiles, por ejemplo, ya se hacen en Vietnam, se hacen en la India. Ya a los chinos no les importan mucho los textiles o el calzado, les importan ir agregando valor a su producción. A lo mejor esas industrias, digamos, pueden quedar... Es un tema mundial, ¿no? O sea, ¿qué futuro tiene la industria textil? Bueno, tenés que darte una política industrial, tenés que agregar valor, en fin, tenés que trabajar al interior de los sectores, ¿no? Para hacer cosas, trabajar con el diseño. Sobre todo tiene que ver con el tema central, que es el empleo, ¿no? Porque uno puede decir, si hay un empresario que su producción no es rentable, puede decidirse por otra actividad económica más rentable, como de hecho lo hacen. El tema es la generación de empleo y no escindir, como aparecen en la economía globalizada, el consumidor del productor. Porque el consumidor global, la soberanía del consumidor global es que elige el mejor precio, no me importa dónde sea. Ahora, para poder consumir tiene que tener algún ingreso y ese ingreso proviene de la producción en el lugar donde vive. Entonces, el tema para el mundo del trabajo, para los trabajadores del mundo, que son numéricamente la mayoría, que viven solo de su fuerza de trabajo, es central. Entonces los acuerdos no son solo por el empresario, que si no le conviene importa, pasa de producir a importar, sino de una cuestión más estratégica sobre los puestos de trabajo, en qué queremos construir puestos de trabajo. ¿Y cómo sería en ese sentido? ¿Cómo lo ves con China? Diría dos cosas. Efectivamente, China dio un salto tecnológico muy grande y hoy su competitividad mundial, que es tremenda, no va por la vía salarial. Justamente los salarios más bajos los trasladó a la periferia, a Laos, a Camboya, a Vietnam, etc. La competitividad china viene por la escala. Y eso es imposible de competir. Y te doy un dato. Ustedes hablaban del foro de la nueva ruta de la seda, la que asistió el presidente Macri. La nueva ruta de la seda revitaliza la región euroasiática. En principio es una conexión entre China y los países de Europa, da para hablar mucho, pero quiero dar un solo ejemplo. Hay 3 trenes que ya van a Alemania desde China, ¿no? A España, y el último fue a Inglaterra, a Londres. Y lo que me decían que el tren, el primero que fue, que son varios miles de kilómetros, todo lo que llevó de China a Inglaterra, estamos hablando de la cuna de la industrialización, fueron materiales de tecnología, celulares, computadoras, bienes de alto valor agregado, y lo que importó de Inglaterra básicamente fue whisky. O sea que esa relación bienes industrializados versus
está bien, el whisky no es una materia prima, pero es muy primarizado, es el patrón universal. Entonces el tema es, como decías, Mabel, cómo Argentina, en este caso, quizás aliándose más con Brasil, trabajando más a nivel regional, negocia de otra manera con los chinos. Que hay que decir, son súper flexibles y pragmáticos. No es un gobierno, una dictadura comunista que dice esto es así o asá. Lo de las represas lo demostró. Argentina dijo, mira, hay que cambiar esto, y lo aceptan. El tema es tener un buen equipo negociador, tanto en Cancillería como en el sector privado. Y ahí creo que Argentina falla. Claro, porque una de las cosas que vos decías es que uno de los déficits es no haber negociado en conjunto, ¿no? Es decir, bueno, incluso en la soja, que la Argentina, Brasil y Estados Unidos son los países, los principales exportadores, son los proveedores de la soja de China, no negocian, ya no, bueno, con Estados Unidos es más complejo, pero en negociar entre Brasil y Argentina, ¿por qué no? Seguramente, ahí yo creo que falta una visión de conjunto regional de cómo tener una relación más inteligente con China. Brasil, por ejemplo, se ha primarizado muchísimo la relación con Brasil, sin embargo tiene superávit comercial, bastante, casi lo mismo que tiene de déficit Argentina, lo tiene de superávit Brasil, ¿Por qué? A pesar de que le exporta soja y mineral de hierro, súper primarizado, porque logró con China una negociación diferente de poner algunas cuestiones tecnológicas también en la balanza comercial, y porque China, que eso es una etapa que yo creo que puede llegar a venir a Argentina, invierte en Brasil en sector industrial. Claro. Entonces le sirve a China, pero también le sirve a Brasil para fomentar un poco un aparato productivo más complejo y de mayor agregación de valor. En la Argentina esto hasta ahora se ve poco. Vienen autos chinos, pero vienen importados. Todavía mucho la inversión en Argentina, China es muy importante, pero está muy vinculada a infraestructura para extraer materia prima. Ese va a ser un camino definitivo, pero bueno, es fascinante, pero se nos acabó el tiempo. Néstor, Restivo, muchísimas gracias. A ustedes. Aprendimos un montón de lo que puede pasar en el futuro Argentina-China. Gracias. Y a ustedes por acompañarnos. Esto fue Asuntos Públicos.